Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la producción agrícola y pecuaria a través de este canal de los llanos. Hoy nos encontramos en uno de los centros de acopio de alimentos más centrales de la ciudad de Villavicencio, con el propósito de indagar e investigar sobre qué ha sido de la chucula, ese superalimento que pertenece a la riqueza gastronómica de nuestro país. La chucula fue un alimento tan conocido como la agua de panela o como la panela. Buscando la chucula aquí en un almacén de cadena que ha tenido mucho éxito, pero no vemos la chucula por ningún lado. ¿Usted conoce la chucula, mi amigo? No, señor, no sabría qué es. ¿Ustedes conocen de casualidad la chucula? ¿La qué? ¿Chucula? No, señor. ¿Usted conoce la chucula? No, señor. No, señor. La chucula es como algo como chocolate, ¿no? Sobre la chucula, si la venden, la distribuyen todavía o no. ¿Señor? ¿Chucula? No, señor. No la vendo acá. En el tercer lugar la vende. ¿Usted tiene chucula? Chocolate no. ¿Sabe qué es la chucula? No viene el chocolate. ¿Chocolate de maíz? No, señor, no conozco en este momento. Chocolate. Pero chucula. ¿Te gusta Chucula. la propia chucula? No, mi amor. Ya ven ustedes, la chucula es difícil de conseguir. Indagando y indagando, encontramos por fin la chucula aquí en Villavicencio, en los mercados campesinos. Y la fabrica ASPRA, la Asociación de Productores Agropecuarios de Villavicencio. La gastronomía es uno de los patrimonios ancestrales de nuestra querida Colombia, pues además de la variedad de sabores que se pueden encontrar, los platillos y bebidas ofrecen nutrientes y vitaminas indispensables para el ser humano. La chucula es una de esas bebidas ancestrales, preparada de forma artesanal y a base de ingredientes totalmente naturales. Son 7 granos los que componen la chucula: haba, arveja, cebada, trigo, garbanzo, maíz y lenteja. Pero estos ingredientes pueden variar según el productor de chucula. Bien amigos, y de aquí desde la Plaza de Mercado San Isidro en Villavicencio, vamos a invitarlos a ver la siguiente nota sobre 2 asociaciones de productores agropecuarios que fabrican, elaboran y procesan la chucula de los 7 granos, ese superalimento que pertenece a esa gran riqueza gastronómica de nuestro país. Bienvenidos. Ahora nos hemos trasladado hasta la planta de procesamiento de alimentos de ASPRA, la Asociación de Productores Agropecuarios aquí en Villavicencio. Y vamos a conocer todo lo que es el proceso y la elaboración de la chucula. Los ingredientes que se usan en la chucula, la materia primordial es el cacao, como grano. El primero el cacao, el segundo el maíz, el tercero el garbanzo, la alberja, la cebada y la lenteja. Y lleva complementado con clavo y canela molido. Empezamos con la torsión del cacao común y corriente. El cacao hay que tostarlo, darle su torsión de acuerdo a la humedad que tenga el grano, de acuerdo al secado que tenga, entre 16 y 18 minutos de torsión en un bache de 10 kilos. Y luego, después se descascarilla, se saca el nib, pasa a molienda, que sale el licor. Por ese lado sería el proceso del cacao. Por el otro sería la torsión de los granos, como tal el maíz, el garbanzo, la alberja, las habas, la cebada y la lenteja. Y después empezamos a moler esos granos, como tal se muelen, se sacan las harinas, se revuelven con el licor del cacao, se pasan a esta máquina de mezcladora para mezclarlos, y ahí se le complementan los ingredientes que le faltan, como la canela, el clavo y el azúcar. También hacemos chucula con panela y en bolitas, pero esta es en polvo. Este bache que estamos trabajando acá es para sacarla en polvo. ¿Con azúcar o sin azúcar? Hay que sacar las dos formas, porque hay gente que la pide sin azúcar. Las personas diabéticas la piden sin azúcar, entonces a ellos toca sacársela sin azúcar. Y las personas que pueden tomar el dulce como tal, el azúcar con azúcar, pues se les prepara con azúcar también. Después de haber sido bien mezclada, la chucula tiene un reposo de 24 horas más o menos
y posteriormente se empaca en esta presentación y la pueden conseguir ustedes aquí en los mercados campesinos en Villavicencio. También hemos viajado al municipio de Cubarral, en el departamento del Meta, Colombia. Cubarral es el municipio hídrico del Meta. Además, se caracteriza por su producción de cacao y café. Y allí, en Cubarral, visitamos la Asociación de Mujeres Cacaoteras, ASOMUCAC, quienes también elaboran la chucula con otros granos, pero la base del producto siempre es el cacao 100% natural. La chucula es una buena fuente de alimento al ver que contiene unos ingredientes que son cacao, maíz, maní, soya, clavos y canela. Es un producto que vendemos sin azúcar, por lo cual el consumidor lo va a poder endulzar con azúcar o con panela, como ya lo prefiera. Y adicionalmente a eso, aparte de que es una buena fuente de alimento, va también a ayudar a todo el sistema circulatorio, al ver que el cacao ayuda a evitar lo que son infartos. Adicional a eso, nuestra chucula no viene para ninguna edad, sino lo puede consumir cualquier persona, desde los niños, los adultos, jóvenes e incluso hasta la tercera edad, al ver que es un producto que proporciona mucha energía y vitalidad en el cuerpo. Es un excelente producto, como les decía, se puede también preparar en agua o en leche, ya como el cliente lo prefiera, y traemos diferentes presentaciones. Viene totalmente en polvo y la preparación es muy fácil. Adicional a eso, nuestra chucula no viene para ninguna edad, sino lo puede consumir cualquier persona, desde los niños, los adultos, jóvenes e incluso hasta la tercera edad, al ver que es un producto que proporciona mucha energía y vitalidad en el cuerpo. Es un excelente producto, como les decía, se puede también preparar en agua o en leche, ya como el cliente lo prefiera, y traemos diferentes presentaciones. Viene totalmente en polvo y la preparación es muy fácil. El modo de la preparación del producto se coloca en una olla. Por cada taza de chocolate o pocillo se va a colocar una cucharada del producto, de la chucula, y una cucharada bien sea de azúcar o un pedazo de panela por cada pocillo. Adicionalmente a eso se le puede agregar agua o leche, ya como el cliente lo prefiera. Se coloca a hervir y se deja que hierva un poco. Después de que hierve, se mezcla bien o se bate bien y ya queda listo para llevar a la mesa. La chucula es una mezcla de cereales con cacao. Es decir, uno tranquilamente ve chuculas con trigo, con alberja, con haba, con diferentes tipos de cereales y leguminosas. Es decir, es de un contenido energético impresionante la chucula. En Travesía Agropecuaria fomentamos el fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria y por eso visibilizamos a estos productores y emprendedores. Les invitamos a que consuman productos naturales y sanos, como es la chucula, que además de nutrir y al usted adquirirla, está apoyando e irrigando la economía y el bienestar de las personas que trabajan y viven del campo colombiano. No olviden compartir este reportaje en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal de Los Llanos y de esta manera apoyan nuestra labor periodística en el campo colombiano. Hasta pronto, amigos.